Hechos capítulo 21. Viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Nota: dinámica del reino. Las mujeres y el ministerio del Nuevo Testamento. Las hijas de Felipe. Mujeres. Esta referencia a las hijas de Felipe, cada una de ellas ejerciendo los dones de profecía, deja bien claro que las mujeres trajeron la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo y que tal ministerio fue plenamente aceptado en la iglesia primitiva. Ello lo confirman las instrucciones dadas por Pablo en 1 Corintios 11:5. Primero, que una mujer puede profetizar, pero segundo, que debe estar apropiadamente cubierta, esto es, correctamente relacionada con su esposo u otra autoridad espiritual, una regulación que les incumbe a todos los líderes espirituales, sean hombres o mujeres. Véase 1 Timoteo 3:1 al 13. Constituye algo desconcertante que el lugar de las mujeres en el ministerio sea debatido por algunos en la iglesia. Las mujeres ocuparon un lugar en el aposento alto a la espera de la venida del Espíritu Santo y al comienzo de la iglesia. Luego el sermón profético de Pedro en el Pentecostés afirmó que la promesa del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo ahora: vuestras hijas y sobre mis siervas. Las mujeres compartían ahora plenamente en igualdad de condiciones con los hombres el ungimiento, la plenitud del ministerio del Espíritu Santo. Ello haría su testimonio y su servicio a la expansión del Evangelio más eficaz. Aun cuando el lugar de los hombres parece más prominente en lo que concierne al número de quienes eran líderes, no consta restricción directa alguna de este privilegio. Primero, la mención explícita de Febe como una diaconisa, sierva, griego, Romanos 16:1. Segundo, la carta de Juan a una señora elegida, escogida, con instrucciones sobre a quién debía permitir que ministrara en su casa, una designación para las primeras comunidades eclesiásticas. Segunda de Juan. Y tercero, Primera de Corintios 1:11 y Filipenses 4:2, donde Evodía y Síntique parecen ser mujeres en cuyos hogares los creyentes se reunían. El método de designación sugiere que fueron nombradas líderes en sus comunidades. La aceptación de mujeres en un lugar público donde se desarrolla el ministerio de la Iglesia no representa una concesión al espíritu del movimiento feminista, pero su rechazo pudiera ser una concesión a un orden de chauvinismo machista que no cuenta con respaldo ni apoyo alguno en las Escrituras. Como es lógico, las mujeres sí hablaron en la iglesia primitiva. Véase 1 Timoteo 2:8-15, Romanos 16:1. Primera de Pedro 3:1. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Nota: dinámica del reino. El tema de la profecía personal. Profecía. La Biblia claramente reserva un lugar para la profecía personal. El profeta Natán le trajo al rey David una palabra de reprensión de parte de Dios. Segundo de Samuel 12:13. Isaías predijo la muerte de Ezequías. Isaías 38:1. Y en este pasaje Agabo le dijo a Pablo que tendría problemas en Jerusalén. Profecía personal se refiere a una profecía, palabra de carácter personal que el Espíritu Santo encomienda que se le dé a otro.
Muchos mantienen reservas profundas acerca del don de profecía debido a que en ocasiones se abuse de él. Verdaderas palabras podrían usarse para manipular a otros o podrían ser aplicadas destinada o precipitadamente. Este pasaje revela algunas salvaguardas contra el uso abusivo de la profecía personal, lo cual nos ayuda a conservar esta práctica bíblica. Primero, la palabra no será algo nuevo para la persona a quien va dirigida, sino confirmará el mensaje que Dios ya le ha estado haciendo llegar. Deducimos de Hechos 20, 22 al 24, que a Pablo ya le preocupaba el asunto que Agabo trajo a colación. Segundo, el carácter de la persona que comunica la palabra, sino a su fama de fiel siervo de Dios, usado por el Señor para el ejercicio de este don. 11, 28, 21, 10. Tercero, la profecía o palabra no se debe considerar manipuladora. En otras palabras, a tales profecías nunca se les debe percibir como algo que se impone a libre voluntad de cualquiera. La vida cristiana no es supersticiosa, no está gobernada por tantos presagios ni por las artimañas de los gurús. Pablo no cambió sus planes a causa de la profecía de Agabo o debido a las insinuaciones de otros, versículos 12 al 14, sino recibió la palabra con ponderación, pero de todos modos continuó con sus planes. Cuarto, toda profecía es parcial, 1 Corintios 13:9, lo cual significa que no importa lo veraz que esta palabra sea, ella no nos da el cuadro completo. La palabra de Agabo era cierta y Pablo fue atado en Jerusalén, pero esto también ofreció una oportunidad para ministrar en Roma, Hechos 21:11. Por último, confrontados por la palabra, debemos considerarla en oración, tal como María hizo con la información de los pastores, Lucas 2:19. Una respuesta precipitada no es lo que se requiere, simplemente hay que esperar en Dios. Debiéramos entonces avanzar en la vida con plena confianza en Dios. La profecía personal ocasional no constituye un riesgo si se la mantiene dentro de las normas bíblicas, pero tampoco debe convertirse en un recurso para planear o dirigir nuestras vidas. Segunda de Pedro 1, 16, 19, Hechos 11, 27 a 30. Versículo 12. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Nota. Este pasaje contiene varias advertencias dadas por el Espíritu en el sentido de que Pablo tendría problemas durante su visita a Jerusalén, versículos 4, 10 a 12, pero el apóstol insistió en su propósito, versículo 14, y más tarde cayó prisionero y se le envió a Roma bajo custodia. La discusión sobre si la decisión de Pablo estaba o no en perfecta sintonía con la voluntad de Dios carece de sentido. Lo útil es notar que las profecías no tienen que dictar las decisiones o manipular la voluntad de las personas, y aunque es posible que tengan razón, el propósito de Dios puede aún realizarse, como fue el caso de traer a Pablo a Roma. Versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnason, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Arresto de Pablo en el templo, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Nota:
paga sus gastos. Era una forma piadosa y caritativa a través de la cual un israelita se asociaba con aquellos que habían tomado un voto de nazareo. Esto representaba 30 días de purificación ritual que también suponía afeitarse la cabeza. Versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Nota, esta es una reafirmación del decreto apostólico de 15-19-20. Todavía se libraba un amplio debate sobre las enseñanzas de Pablo a la cristiandad gentil, versículo 21. Así que la dirección apostólica de Jerusalén le pidió a Pablo, como una concesión a aquellos que habían sospechado de él, que se sometiera a un acto de purificación ceremonial. Los propios apóstoles sabían, sin embargo, que las acusaciones no tenían base, versículo 24. Aún más, el decreto del Concilio de Jerusalén, capítulo 15, estaba escrito y decidido, versículo 25. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Nota, riqueza literaria. Ofrenda, traerá, poniendo delante, presentación, sacrificio, un regalo, el acto de ofrendar, o la cosa ofrendada u ofrecida. La palabra incluye realizar actos bondadosos y beneficiar a otros. Pablo participó en la ceremonia de purificación. Esta no era necesaria para salvación, pero sí constituyó un acto religioso de devoción a Dios. El principio de Pablo era hacer lo que fuese necesario para ganar a los demás seres humanos para Cristo. Versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Nota, el ruego de los versículos 23-24 no dio resultado. Estos judíos asiáticos que hicieron el peregrinaje a Jerusalén para participar de las fiestas se habían opuesto a Pablo en las regiones de donde procedían. Cuando algunos de ellos lo reconocieron en el templo, se pusieron furiosos, especialmente al suponer equivocadamente que éste había introducido a Trófimo, un gentil, en el recinto interior del templo. Esta era una ofensa tan grave que ni los ciudadanos romanos eran exceptuados de la pena de muerte si la cometían. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Nota, la profecía de Agabo y las advertencias de la iglesia se cumplen. Véase 21:4, 11, 12. Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en preso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Defensa de Pablo ante el pueblo, versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: